Señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar por iniciado la semana número 4 de la unidad didáctica Taller de Modelamiento de Software, turno nocturno del Instituto Superior Tecnológico Lurín. Como ya es costumbre dentro de nosotros, vamos a pasar lista, por favor, en el chat, coloquen presente. A ver, ¿se ve mi pantalla? Por favor, ¿me pueden confirmar si se ve mi pantalla? Listo, gracias. Listo. A ver. Hoy día vamos a ver un poco de metodologías, ¿correcto? Pero para esto necesitamos saber qué cosa es una organización y qué cosas son los procesos de negocio. Porque de acuerdo a esto, nosotros vamos a poder identificar todos aquellos procesos, convertirlos después en modelado y nos va a permitir poder diseñar o diagramar todo lo concerniente a estos procesos de negocio. Primeramente, vamos a ver qué tema vamos a tratar hoy día, organización y proceso de negocio. Esto también se ve en análisis, por si acaso también lo vamos a ver en análisis. Organización. Vamos a ver cómo se define, estructura y algunos niveles. ¿Qué es una organización? A ver, por favor, me gustaría escuchar sus comentarios. Quiero escuchar sus comentarios. Para ustedes, ¿qué es una organización? Pero no me googleen, de acuerdo al criterio que ustedes tengan. ¿Qué creen ustedes que es una organización? A ver. Sí, dime, Aliaga. Ya. ¿Qué más? ¿Qué otra persona, por favor? Si vamos a estar así, en algún momento les voy a pedir que vayan al instituto, ojo, por si acaso. A ver. Nadie. Nadie más. Nadie más. Porque la palabra era nadie más. De acuerdo a la RAE, al diccionario de la Real Academia Española, nos dice que una organización es una asociación de personas reguladas por un conjunto de normas en función a determinados fines. ¿Correcto? Entonces, una organización, conjunto de personas que deben estar, ojo, reglamentadas, deben seguir siempre un reglamento, deben estar bajo las leyes, ¿no? ¿Qué más podemos ver con respecto
a una organización. También tenemos otros conceptos, en este caso nos dicen a nosotros, ¿no?, que una organización es un sistema, ojo aquí, es un sistema compuesto por un conjunto de personas, actividades y recursos, distribuidas de alguna forma con arreglo a ciertas reglas de división del trabajo y comunicación que interactúan para producir bienes o servicios. Aquí ya está un poquito más especificado, es decir, hablamos que son personas, ojo, un conjunto de actividades que deben realizar estas personas y recursos. Cuando hablamos de recursos podemos hablar de máquinas, podemos hablar de materia prima, ¿no? Podemos hablar de infinidad de cosas, edificios, distribuidas de alguna forma. O sea, debe existir una distribución. Cierta cantidad de personas con actividades y recursos en un área, otras en la otra área, otras en la otra área, ¿no?, con arreglo a ciertas reglas de división del trabajo. Es decir, que cada uno de las personas que están involucradas van a tener distintas funciones. El vendedor tendrá una función, el operario tendrá otra función, y así sucesivamente cada uno de ellos. Me olvidaba. Entonces, la organización, como se habla de un sistema, ¿no?, y hemos visto lo que es un sistema, tiene entradas, ¿correcto?, y producen salidas. Todo sistema tiene entrada y produce salida. Ahora, estas entradas puede ser materia prima o puede ser algún determinado, ¿no?, producto, y va a obtener un bien o un servicio, ¿correcto? ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Perfecto. Ahora, ¿cómo se estructura una organización? Vamos a ver dos tipos de estructuras. Una que es una estructura funcional y la otra que es estructura por procesos. Lo que más nos interesa a nosotros como parte de sistemas, como parte informática, como parte computacional, para entender el desarrollo de los sistemas y cómo funciona una empresa, tenemos que verlos desde una estructura por procesos. Pero de todas maneras vamos a ver una estructura funcional. No las estructuras funcionales, las que nosotros normalmente conocemos, que son de tipo organigrama, que son de mayor a menor, es decir, siempre va a ser jerárquica. Una estructura de una organización es de tipo vertical y tiene un enfoque funcional. ¿Qué significa esto? Nos habla que cada función busca optimizar sus propias tareas e inclusive a costa del rendimiento global de la organización. Su foco de análisis es la tarea o función. Su objetivo es la optimización de la tarea. Se orienta al interior de la organización. Tiene una visión fragmentada. ¿Qué significa esto? Esto significa que cada uno o cada área dentro de una organización defiende sus propios productos o sus propias tareas. Cada uno de ellos busca ser mejor que la otra. Es decir, por ejemplo, va a haber un premio, es como si dijéramos nosotros con ustedes, ¿no? Va a haber un premio para el aula que esté mejor decorada. Ya viene la semana del instituto. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes, no? Entonces, ustedes van a buscar la forma individual, o sea, dentro del grupo de tercer ciclo, por ejemplo, y si tuvieran un aula asignada, vamos a ordenarla, vamos a pintarla, vamos a mejorarla, vamos a, ¿no? E inclusive a costas de otras. De repente el otro salón está colocando algunas sillas, en la noche vengo, se las quito y yo las acomodo dentro de mi aula, le pongo un candado y al final es al día siguiente, cuando vienen a hacer la supervisión, nuestra aula
porque soy de tercer ciclo, está mejor equipada, está mejor presentada, ¿no? Y dice, aún a costa de otros. Entonces, la idea de este enfoque funcional se basa en objetivos, se basa en metas, pero individuales, ¿no? Y cada área va a trabajar por sí mismo sin interesar al resto de las áreas que puedan presentarse. El enfoque de procesos, acá sí se cambia todo el esquema. Este enfoque, que es el que nos interesa a nosotros, busca completamente distinta trabajar en equipo. La idea del enfoque de procesos es el trabajo en equipo, ¿no? Aquí se rompen todas las barreras funcionales, por medio de los cuales se producen productos y o servicios. Y lo que buscamos nosotros, lo que busca la empresa o lo que busca este enfoque es la satisfacción del cliente. Es decir, que todo lo que realizamos, el grupo de trabajo, sin importar el área hacia las cuales están orientadas, van a buscar satisfacer al cliente. Su foco es el análisis es el proceso. Su objetivo es la mejora de estos procesos, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta parte? Esta parte lo que busca es que el cliente se vaya satisfecho, se vaya completamente agradecido y, si es posible, mejoramos los procesos de entrega que puede existir. Hablábamos anteriormente, no sé si era con ustedes, ¿no? Veíamos, por ejemplo, los ejemplos de los restaurantes. Creo que la gran mayoría de ustedes puede haber ido a un restaurante dentro de Villa El Salvador y fuera de Villa El Salvador, ¿no? Las experiencias que ustedes puedan haber tenido dentro de estos restaurantes pueden haber sido muy buenas como pueden haber sido muy malas. De repente los han atendido perfectamente, han venido, se han sentado, les han dado de todo, correcto, entreteniéndolos, pero la comida demoró una eternidad, más del tiempo esperado. Sí, señor, en 20 minutos llega su comida y pasó 40 y todavía no llega. Puede ser muy buen restaurante, pero los procesos que ellos tienen no están de repente optimizados para ese tiempo de 20 minutos. O de repente se llenó la capacidad instalada. Es decir, yo solamente puedo producir 20 platos por hora. Y ellos están tratando de hacer 70 platos por hora. Imposible, porque la capacidad instalada que tienen ellos, la cantidad de cocinas, hornillas, no va a poder permitirles hacer. Entonces, ¿qué sucede con esto? Lo que sucede es que sus procesos, los procesos que ellos tienen, no están cumpliendo el objetivo. Siempre les he dicho a ustedes, dentro del ejemplo, que antes había un banco que decía, el tiempo es oro. Y en realidad el tiempo es oro. ¿A ustedes les gusta ir a hacer cola al banco y estar una hora y media parados ahí en el sol, en el frío? Perdón. Y para remate, justo cuando les toca a ustedes intervenir o entrar, dice, señor, se cayó el sistema. Todo el tiempo desperdiciado, todo el tiempo que se tiene ahí, por gusto. Mejor me hubiera puesto a hacer otra cosa y hubiese renegado, en vez de estar perdiendo mi tiempo. Entonces, una de las cosas, uno de estos enfoques, de estos procesos, es la optimización. Y eso es lo que nosotros, ojo, nosotros vamos a ver. Es lo que nosotros tenemos, de alguna u otra manera, mejorar. A nosotros nos pueden contratar para mejorar procesos, no necesariamente desarrollar un software. Ojo, no piensen que ser analista de sistemas es una persona que de todas maneras va a desarrollar un proceso sistematizado, falso, mentira. Un diseñador también. No. Ustedes pueden ir a una empresa o los contratos de empresa o la empresa donde ustedes trabajan y ustedes se dan cuenta, ¿no?
que para determinados procesos, ¿cómo les podría decir? A ver, las actividades son muy redundantes. Estas actividades que se realizan no llegan, no llegan a tiempo. O sea, demoran demasiado, lo que muchas veces nosotros conocemos como la burocracia, ¿no? Entonces la burocracia, ¿qué es lo que hace? Extiende estos procesos. Como decía, ¿no? Yo voy de A hacia B, de B hacia C, C regresa a A y A se lo manda a D y D se lo devuelve a C para que sigan sus trámites. Entonces, ese conjunto de procesos hace de que las actividades crezcan. Entonces nosotros, ustedes, van a tener, pues todavía no lo tienen, van a tener la capacidad de poder revisar todas estas actividades y mejorarlas. Entonces lo que están haciendo son optimización de procesos, mejoras de procesos. Y no han hecho ningún software, por si acaso. Ya, así que tengan entendido esas cosas, que no necesariamente nosotros vamos a desarrollar un software, nosotros podemos dar solución a múltiples casos. Ya, vamos a dar solución a múltiples casos y son ustedes los encargados de ver todas esas cosas. Van a ser los encargados de poder analizar, entender, comprender lo que se va a realizar. Seguimos. Niveles de organización. Aquí vamos a ver dos tipos de niveles. Los niveles que están al lado derecho, que son los niveles administrativos, y nosotros lo que nos interesa son los niveles informáticos que están en el lado izquierdo. Nosotros tenemos un nivel operativo. Este nivel operativo es el nivel más bajo dentro de lo que es la organización, desde el punto de vista de toma de información. A partir de ahí es donde se generan todos los datos, todas las transacciones, donde se generan esos pequeños detalles que al final, ¿no?, en conjunto van a formar pues un universo de datos. Por ejemplo, en este nivel operativo se encuentran todas las ventanillas de un banco, por ejemplo. Cada transacción o cada proceso que realicen van generando datos y datos y datos y todo esto se va acumulando. Cuando van ustedes a comprar a un hipermercado, cada producto que pasa por esa lucecita roja está generando datos, están generando un montón de datos. Y ese es el nivel operativo, ese es el nivel donde se recoge o se guarda toda esta información. De ahí tenemos el nivel de conocimiento, es decir, ese nivel es donde nosotros, ojo, nosotros vamos a empezar a hacer el tratamiento de esta información. Es donde de repente nos piden los famosos cuadros estadísticos, nos pueden pedir de repente datos para una importante firma, consumos que pueda existir en un determinado lugar, cuántos son los gastos que tienen. Entonces, esta parte del conocimiento, del trato de esta información, es la parte que nosotros estamos. Ahí viene un nivel administrativo. Este nivel administrativo lo que hace es tomar consolidados de estos datos, correctos, que fueron obtenidos en el nivel operativo, y lo utilizan para determinados tipos de decisiones, ¿no? Dependiendo también este nivel, porque esto tienen que ver el tipo de información, ¿no? De repente puede ser un subgerente o puede ser un ejecutivo de cuentas, ¿no? Necesito saber los movimientos o consolidar los movimientos de tal persona, entonces le pueden entregar y todas estas cositas, ¿no? Y de ahí tenemos el nivel estratégico. Este nivel estratégico es la parte más importante, este es el lugar donde se debe desarrollar todas las políticas dentro de la empresa, donde se toman las decisiones. Y cuando se toma una decisión, ojo,
cuando se toma una decisión, se debe tener en cuenta todos los pros y los contras de la data. Deben tener ustedes toda la información, todo en positivo y todo en negativo, que les permita a ustedes poder, bueno, a ustedes no, sino a niveles estratégicos, poder evaluar toda esta información y tomar una decisión. Esto lo llevaba, bueno, con ustedes no, sino con sus compañeros, lo llevaba, por ejemplo, a la vida personal, ¿no? Ustedes pueden decir, bueno, pues me gusta tal chica, me gusta tal chico, de frente no lo voy a aceptar o de frente no lo voy a mandar. Yo creo que ustedes de alguna u otra manera empiezan a averiguar cosas de esta persona, ¿sí o no? ¿Cuáles son sus gustos? ¿No? Si es casada o es casado, si tiene novia o tiene novio, ¿no? ¿Qué cosa de malo tiene? ¿Qué cosa no le gusta? Porque eso nosotros tenemos que evaluar. No, profesor, en el camino vamos viendo, dicen algunos, ¿no? No, ya cuando me canse ya tendrá que acostumbrarse con mis imagínense hasta dónde llegar. Entonces, una toma de decisión, tiene que ser evaluada desde sus inicios. No podemos tomar decisiones, ojo, sin tener información. Ahí es donde comienzan todos los problemas dentro de una organización. Cuando el nivel estratégico o los directores de una empresa necesitan información, se les tiene que dar la información consolidada para que ellos, de acuerdo a esta información, puedan decidir. Habíamos visto en sistemas, habíamos conversado, habíamos dicho que un sistema debe ser rápido, veraz y oportuno. La gerencia necesita comprar materia prima, se lo están dando en oferta. Por favor, pregunten en el almacén cuánto de stock tenemos y cuál fue la última factura o precio con que compramos este producto. O llama a contabilidad, hay que busque la factura. Llama al almacén y dile al almacenero que busque esta información. Ahorita el almacenero está en refrigerio, no puede. Los de contabilidad están en fiesta, puede ser el cumpleaños del contador. Imagínense esa situación, ¿no? Entonces hay oportunidades que se deben trabajar y los sistemas son aquellos que deben entregarnos a nosotros esa información en el momento. Tiene que ser rápida, tiene que ser veraz y tiene que ser oportuna, porque en el momento que yo lo necesito, en ese momento tiene que aparecer la información. Para eso se desarrollan los sistemas de información. Proceso de negocio. Vamos a ver los procesos de negocio. Esta parte es lo que a nosotros realmente nos interesa, el conocimiento eficaz de qué es un proceso de negocio, cómo está constituido, cuántos tipos de procesos de negocios hay y lo que nosotros tenemos que ver. ¿Qué cosa nos dice que es un proceso? Ojo, acá Davenport nos habla de un proceso, no de un proceso de negocio, ¿ya? Por si acaso. Entonces nos dice aquí Davenport que un proceso, ojo, un proceso es un orden específico de actividades a través del tiempo y lugar, es decir, uno atrás de otro, con un comienzo y un fin, entradas y salidas, input y output, ¿no? Entradas y salidas, una estructura para la acción. Y Hammer y Ciampi ya nos habla de un proceso de negocio, ya orientan ellos un poquito más, ¿no? Un proceso de negocio es un conjunto de actividades, ojo, un conjunto de actividades que toman uno o más tipos de entradas y crean salidas que es de valor para un cliente. Ya no se especificaron completamente. Entonces, ¿qué es un proceso de negocio? Conjunto de actividades que pueden ser realizadas por personas, software, empresas, ¿no? O sea, que va a utilizar alguna entrada para producir una salida, pero que es exclusivamente para un cliente. Ese es un proceso de negocio. Por ejemplo, los que tienen tienda, por ejemplo, aquellos que tienen tienda, ellos generan un proceso de negocio para poder vender su producto. Es decir, pueden ir a hacer compras fuera de la tienda,
pueden ir a hacer compras al mercado o pueden esperar que vengan los proveedores a venderle los productos. Ellos lo compran, ellos lo recepcionan y después, ¿no? Eso va a ser su input, eso es su entrada, y a través de actividades ellos lo van a vender. El cliente ingresa, buenos días, buenas tardes, sí señor, ¿qué se le ofrece? Necesito 3 kilos de arroz, agarra el arroz, lo empieza a pesar, lo pone en una bolsa, esas son las actividades, esos son los procesos de negocio. Dame 2 kilos de azúcar, dame 4 panes y 2 galletas. Perfecto. Un ratito voy a empezar a sumar cada uno de ellos, lo voy a colocar en su boleta. Todas esas actividades que se realiza para poder vender se le conoce como proceso de negocio, ¿no? Entonces le ponemos el proceso de venta de la tienda, ¿correcto? Ya sabemos cómo es el proceso de venta. ¿Y cuál sería el proceso, por ejemplo, de negocio de un restaurante? El cliente ingresa, por ejemplo, porque tenemos que ver todas las actividades que se realizan. El mozo se puede acercar, saluda, los invita a sentarse, les lleva el menú, solicita, el cliente empieza a solicitar el menú, el mozo lleva el menú al administrador o al cajero para que tome nota y esto le pasa a cocina. Cocina comienza a hacer la preparación, tocará su timbre, ya está, el mozo vendrá, recogerá esos platos y lo llevará a la mesa. El cliente cenará, comerá y una vez que termina, llamará al mozo o se acercará de frente a caja y pagará. Todo ese proceso, ese conjunto de actividades que hemos visto, podría ser un proceso de negocio de un restaurante. Otro proceso de negocio, otro ejemplo de proceso de negocio puede ser la ratificación de matrículas que ustedes han realizado. Todo ese conjunto de actividades que ustedes han hecho se le conoce como proceso de negocio. ¿Qué hicieron primero? Tuvieron que ir al banco, tuvieron que pagar, hicieron su cola, después que pagaron, ¿qué cosa es lo que hicieron? Se fueron a otro lado, ¿no? Entonces, todas esas cosas, ustedes ven, regresaron, tuvieron que canjear su voucher por un ticket o por un documento, adjuntaron su boleta de notas, ¿no? Y llenaron un formulario y se matricularon. Todo ese conjunto de actividades es un proceso de negocio de ratificación de matrícula. ¿Correcto? ¿Preguntas hasta acá, por favor? Sí, dime. Claro, exacto. Así es, así es. Pero acá yo le estaba hablando de todo el restaurante, ¿correcto? Entonces, ya hemos visto que los sistemas, ¿qué cosa es un sistema? Conjunto de elementos, ¿no? Que interactúan entre sí. Y yo puedo tomarlos independientemente para poder procesarlos. Entonces, si yo veo desde el punto de vista que mi error está presente en la cocina, entonces tomo ese subproceso, como tú lo llamas, lo extraigo y lo veo como un solo proceso, indistintamente del resto. ¿Correcto? Sí, es verdad. Igualito, para producir un producto dentro de una empresa, yo tengo varios procesos de negocio. El proceso de pedir la materia prima, hacer mis pedidos a los proveedores, ¿no? El proceso en sí de la fabricación del producto, el proceso del almacenamiento del producto terminado, y por ahí pueden haber otros procesos de empacado, distribución, etcétera, ¿no? Hay un subconjunto, ¿no? Sino que aquí lo estoy hablando de manera general, para después ya llegar específicamente. Muy bien, gracias por la pregunta. ¿Alguien más?
A ver, por favor. Gracias. Entonces, acá vemos un proceso de negocio, por ejemplo, hemos dicho que un proceso de negocio prácticamente involucra varias áreas, ¿no? Y la idea es la satisfacción del cliente, porque vamos a trabajar sobre un producto o un servicio, pero orientado hacia un cliente. Aquí vemos, por ejemplo, un proceso de atención de un pedido, así, a grosso modo, ojo, a grosso modo, no está detallado. Entonces, acuérdense que todo proceso de negocio siempre es originado por un ente externo, ¿correcto? Ya después lo vamos a ver específicamente, pero yo le voy diciendo ahorita. Todo proceso de negocio es originado por un ente externo, que puede ser fuera del área de trabajo, o sea, de otra área, puede ser fuera de la organización, o sea, un externo, ya, por si acaso. No vayan a pensar que un cliente tiene que ver con todo lo que está afuera, ¿no? Puede ser también otra organización. Por ejemplo, la SUNAT puede tranquilamente pedirle a las empresas información. Hay un proceso de negocio en ese caso, procedimientos que ellos deben realizar, ¿no? Entonces, hay un proceso, o sea, no necesariamente es una persona. Aquí, ¿quién origina el pedido? ¿No? Acá damos procesos de atención de un pedido. Dice que ventas o muestra ventas recibe, porque si vemos la flechita, recibe el pedido. Pero ¿de quién estaría recibiendo el pedido? Exactamente, de un cliente. El cliente es el que realiza el pedido, él es la parte externa. Lo recibe ventas, correcto, el departamento de ventas lo recibe e inicia el trámite. De ahí lo pasa a contabilidad para que verifique el crédito, si es que el señor es buen pagador, ¿no? O se le puede facturar tranquilamente y paga 15 días, un mes, ya eso dependiendo de las políticas internas de la empresa, ¿no? Factura el pedido y una vez que ha facturado el pedido, lo envía al departamento de producción para que éste comience a fabricar este producto. Y una vez que los productos están fabricados, lo que hace de repente esta área es enviarlo, ¿no?, al cliente, o de repente lo pasa al área de almacén para que pueda ser empaquetado, y de ahí pasa a otra área de transporte y pueden llevarle el pedido, los productos ya fabricados al cliente, ¿no? Entonces todos estos conjuntos, ojo, ¿no?, todo este conjunto se le conoce como proceso de negocio. Pero acá estamos hablando de un pedido. Profesor, y si viene otro cliente, va a realizar el mismo procedimiento. Profesor, y si viene un cliente que quiere trabajar con 50 productos y otro con 5, realizan el mismo proceso, porque el proceso es único para cada uno, para todos. Si nosotros empezamos a cambiar estos procesos, entonces se tiende a entorpecer. Oye, cuando venga este señor, ahí la tiene rápido, cuando venga este, no, las famosas balas que pueden existir, pero todos los procesos tienen que ser idénticos, deben tomar, entre comillas, el mismo tiempo. Si a mí me piden 100 o me piden 20, el proceso de hacer esa solicitud es la misma. El proceso de fabricar este producto, que de repente me toma un día por cada producto, debe ser igual que al que produce 100, que al que pide 20. Porque el que pide 100 se hará en 100 días y el que pide 20 se hará en 20 días, porque el proceso tiene que ser igual, ¿correcto? Salvo por ahí que digan, este pedido es urgente, va a tener un costo superior, voy a tener que necesitar más gente para que venga en la tarde, en la noche, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya son procesos especiales, ya esa es otra cosa. ¿Cuántas clases de proceso de negocio conocemos? Conocemos 3, hay 3 clases de procesos. Los procesos principales, los procesos de soporte
y los procesos de gestión. Un proceso principal es aquel que acabamos de ver, ¿no? Es aquel que me va a permitir a mí poder, o los que están directamente ligados con la realización del producto y o la presentación del servicio para el cliente, ¿no? Ese es mi proceso principal. Si hablamos, por ejemplo, si regresamos al tema de ratificación de matrícula, entonces todas las actividades que ustedes realizan para poder ratificar la matrícula se conoce como procesos principales, ¿correcto? De ahí tenemos otro proceso de soporte. Ojo, ¿y qué es lo que hace el proceso de soporte? Son aquellos que proporcionan apoyo a los procesos principales, ¿no? Usualmente están relacionados con la gestión de recursos. A ver, un proceso de soporte, en el caso de su ratificación de matrícula, pregunto yo, ¿cuál creen ustedes que sería? El cajero dentro del banco, ¿correcto? La computadora que utilizan en las oficinas, lo que ustedes crean, no necesariamente tiene que ser la verdad. Yo estoy haciendo una pregunta para ver. A ver, díganme. Podría ser, sí. Pero el área administrativa, en qué momento ingresa en el proceso de ratificación de matrícula? Ustedes han hecho su ratificación virtual, ¿no? Lo han hecho presencial. Ya, listo. Mejor todavía. A ver, ¿y en qué momento entraría el área administrativa para este proceso de ratificación de matrícula? Por ejemplo, mesa de partes. Mesa de partes no tiene que ver nada con secretaría académica. ¿Quién hace la ratificación de matrícula? Mesa de partes. Perdón, secretaría académica. Entonces, mesa de partes no tiene nada que... Pero es un órgano de apoyo que es el que recepciona toda la documentación de ustedes para que ellos recién le pasen a secretaría académica y puedan procesar la información correspondiente. ¿Correcto? Por si acaso. O sea, tienen que ver indirectamente, pero ayudan a gestionar esta situación. ¿Correcto? Y ahí tenemos procesos de gestión. Estos procesos de gestión están vinculados al ámbito de las responsabilidades de la dirección, ¿no? Todo esto de acá se relaciona con planificación y gestión. Es decir, por ejemplo, ustedes o han tenido un examen de admisión, ¿correcto? Hay un proceso, se llama proceso de admisión, conjunto de actividades que realizan los postulantes para poder acceder a un cupo dentro del instituto. Tienen que venir al examen, se inscriben, cierta reglamentación. Perfecto. Ahora, ¿cuál es esta parte? Los procesos de gestión. Tiene que ver mucho con, por ejemplo, los simulacros que han hecho para que los alumnos puedan verificar, ver cómo funciona el sistema, las propagandas, las publicidades que se han hecho, la adaptación de la página web para que el estudiante pueda recoger información y pueda estar constantemente actualizado con respecto a eso, ¿no? Eso tiene que ver más con la parte de planificación, pero que no involucra ni indirectamente al negocio, ¿correcto? Ahora, ¿cómo se describe un proceso de negocio? ¿Cómo se describe? Aquí está.
Normalmente un proceso de negocio se describe actividad por actividad, con la secuencia lógica que ustedes deban iniciar, ¿no? Por ejemplo, ustedes, ¿cómo inician su ratificación de matrícula? Pagando en el Banco de la Nación. Ahí inician ustedes su proceso de matrícula. De repente por ahí me dicen, no, profesor, primero pido mi información. O de repente ustedes pueden decir, no, profesor, tengo que recoger primero mi boleta de notas. Ustedes ya determinan cuál es el primer proceso, o la primera actividad, perdón. Y esa actividad ustedes la empiezan a enumerar, ¿no? Pagar en agente o en agencia bancaria, por ejemplo, del Banco de la Nación a la cuenta del instituto. Segundo paso, ¿cuál es la siguiente? Tomar una foto o escanear el voucher para que pueda ser remitido, ¿no? ¿Cuál es la siguiente? Recabar, recopilar, traer, adjuntar, ¿no? La boleta de notas. No sé si será casi, ¿no? La boleta de notas. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque es actividad por actividad, no es un conjunto, uno solo. Actividad por actividad. ¿Cuál sería la siguiente actividad, no? Llenar el FUT que se encuentra online en la página web con toda la información, adjuntando la copia de la boleta de notas, adjuntando la copia del voucher. Y enviar, ¿no? ¿Qué viene a continuación? Al cabo de un día, 2 días, remiten el ticket o simplemente le llega a su correo electrónico una confirmación diciendo que ya están matriculados, que ya ha sido todo procesado, ¿no? Entonces puede ser, no conozco mucho cuál sería la ratificación acá, pero en sí son los procesos que se van realizando las actividades que se van realizando dentro de todo este proceso, ¿no? Y se tienen que detallar. Ahora, claro que eso lo vamos a ver en análisis, pero para poder conocer todas estas actividades que realiza un proceso, yo ya debo haber hecho la recopilación de la información. Porque ¿cómo yo sé cómo funciona un proceso? Ustedes lo saben porque ya lo han hecho. Pero, por ejemplo, si yo me voy a una empresa y me dicen, oye, hay este proceso y quiero que lo mejore. Ajá. ¿Y cómo funciona? Ahí están los trabajadores. Entonces, ahí comienza en la otra parte, ¿no? Que eso lo vamos a ver en análisis, la recopilación de información, la ingeniería de requerimientos. Si utilizo entrevistas, ¿correcto? Si utilizo encuestas, si hago focus group, si hago lluvia de ideas, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Qué estrategia, el método de observación, ¿no? ¿Cuál de todas estas estrategias utilizo para poder recopilar toda esta información y saber cuáles son las actividades de este y de todos los procesos en los cuales voy a estar inmerso y dedicado cuando me contraste en una empresa? ¿Correcto? ¿Preguntas, por favor, hasta acá? ¿El resto? Listo. ¿Cómo se describe un proceso de negocio? Esta parte de aquí no lo toco, ¿correcto? Porque es muy simple, nosotros vamos a trabajar con esto que está acá. Es importante cuando hacemos una anotación, una gráfica, que lo vamos a ver más adelante en detalle, porque esta es una clase exclusivamente para ver esto, pero a grosso modo, nosotros no podemos realizar una descripción de un proceso de negocio de esta forma. Porque aquí no sé quién es el que realiza las actividades, ¿no? En cambio, en esta otra parte, donde ustedes le ven esas líneas verticales que se le llama carriles, cada una de ellas está identificada con las áreas o los actores que van a estar involucrados en este proceso de negocio. Y es mucho mejor, porque me permite saber cuáles son las funciones que realiza cada uno de ellos, ¿no? Aquí sí, ya hablamos, y igual que lógica de programación,
¿no? Al igual que lógica de programación, que tiene un inicio y tiene un final igualito. Una actividad, un proceso de negocio tiene un inicio y va a tener un final, ¿no? Pueden tener varios finales, pero siempre tiene que acabar. Acaba por un lado o acaba por otro, pero se acaba, ¿correcto? Entonces, ¿quién origina? Y aquí sí ya lo vemos tranquilamente, ¿no? ¿Quién origina el proceso del negocio? Lo origina el cliente. ¿Por qué? Porque el cliente va a rellenar el pedido. Y él está dentro de su área, ¿sí? De ahí a dónde pasa, pasa al área comercial. ¿Y qué cosa es lo que hace el área comercial? ¿No? Cursa el pedido, verifica el pedido, ya veremos cuál es la situación. Acá estamos viendo algo a grosso modo, ¿no? Y ahí donde cada estos rectángulos con puntas redondeadas significa actividad, ¿no? Ya lo vamos a ver específicamente, como les dije, cuando entremos a este diagrama de actividades, ¿no? Vamos a tener que detallar cada actividad que realiza. El área comercial cursa el pedido y lo envía de repente al jefe técnico. Este jefe técnico lo que hace es analiza si es viable o no fabricar estos productos. Entonces, él dice, no es viable. Si no es viable, ese triángulo significa decisión, ¿no? Nos permite positivo o negativo. ¿Ya? Eso sí, y no hay un lugar donde sea no, un lugar donde es así. Ustedes colocan el lugar que corresponde en el no y el sí, así que no se hagan problema. Entonces preguntan, ¿es viable? No, no es viable. Entonces se notifica el rechazo, correcto, del pedido y se acaba el pedido. Se acabó. Ya no hay pedido y el proceso acaba en ese momento. Pero me dice, si es viable, ¿qué es lo que va a suceder? El jefe técnico hace dos actividades, entre comillas, a la vez. Uno, notifica al área comercial que sí es factible y la siguiente actividad que hace él es que ordena la fabricación del producto. ¿Correcto? Se puede realizar varias tareas a la vez. Para eso se utiliza esa línea, como les digo, ya lo vamos a explicar claramente en cada una de las clases que vamos a tener con respecto a la gráfica y vamos a ver. ¿Sí? Después de eso, ¿qué es lo que va a suceder? ¿No? Va automáticamente, planifica la producción, el jefe de producción y termina el proceso, este proceso, ¿no? Pueden haber más actividades, obviamente, pero simplemente lo que estamos viendo acá es cómo describir un proceso del negocio. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Mientras voy mandándole a Benji el tema. Ya, a ver un ratito. Listo. A ver, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguien que me quiera preguntar algo? Claro. Ah, claro, no, es que cada organización es independiente en su estructura y administración. No pensemos de que, por ejemplo,
tú puedes conocer una panadería, perfecto. Entonces, esa panadería en su organización y en su administración tiene infinidad, digamos, de procesos y de áreas. De repente te vas a trabajar a otra panadería y tú no vas a poder decirle, oye, yo hago las cosas igual que la panadería hace allá. No, porque cada organización son autónomas en su funcionamiento y en sus procesos, ¿no? De repente podrán tendrán utilizar la misma fórmula para desarrollar un pan, de repente, pero eso no significa de que todos los procesos que ellos realicen sean idénticos. Cada empresa es autónoma. Hay empresas que tienen sus procesos de ventas distintas a las de otras empresas que son idénticas. No todos trabajan de la misma forma, ¿no? Algunos tienen autonomía de ventas, otros no tienen autonomía de ventas. Algunos esperan a que venga un supervisor para poder anular una compra. En otras empresas no, simplemente le dan la razón al mismo cajero y obviamente van siendo vigilados por una cámara, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los procedimientos no son estándares en las empresas. Empresas que pueden trabajar con área de ventas, hay empresas que trabajan ventas, trabajan marketing, ¿no? Y hay empresas que no trabajan con marketing. Entonces, cada una de ellas es independiente en sus procesos. ¿Correcto? ¿Alguna otra consulta, por favor? Y gracias por la pregunta, de verdad. Entonces, en vista que no hay preguntas, comenzamos con las tareas, pues. En la semana 4, dentro del Classroom, tienen una tarea, ¿ya? Aquí está la tarea, ¿correcto? Ahí está la tarea, ustedes van a entrar, van a poder visualizar esa tarea. ¿Y qué cosa es lo que van a hacer? Van a identificar todos los procesos de negocio que puedan existir en ese texto, porque con ese texto vamos a trabajar, ¿ya? Por si acaso, van a identificar todos los procesos de negocio que puedan encontrar acá. Y lo único que van a hacer, ojo, lo van a subrayar, ¿no? O sea, esto lo bajan, lo único que hacen, como esto está en Word, ustedes lo que hacen es subrayar, ya este de acá es un proceso, ya lo coloco, este de acá es otro proceso, ya, y lo voy subrayando o le voy poniendo resaltador. Eso lo graban y eso lo suben como tarea, ¿no? ¿Correcto? Ya tienen para entregarlo hasta fecha de entrega el domingo 2 de mayo, ¿correcto? No, hasta el día lunes 2 de mayo a las 5 en punto. A esa hora se cierra, por favor, ¿ya? A esa hora se va a cerrar la tarea, ¿correcto? Por si acaso. Ustedes van a enviar, por favor, envían el archivo ya subrayado y listo. Eso es el trabajo, es el único trabajo que va a haber para comenzar a poder ya ver lo que corresponde, porque la siguiente semana, el mismo lunes, vamos a desarrollar ese proceso y vamos a ver también, ya vamos a comenzar con los actores, los casos de uso, para poder realizar estos procesos de negocio. ¿Cómo cambia, no? ¿Cómo cambia el proceso de negocio desde el punto de vista de la empresa? Y después, ¿cómo cambia este proceso de negocio desde el punto de vista del analista desarrollador? ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar toda esta situación con este caso práctico. Este caso práctico es el que nos va a ayudar a nosotros al cabo de 2 o 3 semanas para poder ya desarrollar casos prácticos un poquito más fuertes, ¿no? Todo de la mano con análisis.